Tengo el placer de conversar con el senador Dionis Sánchez. Con Dionis Sánchez yo tengo muchos temas que conversar. Dionis Sánchez representa una provincia que es la provincia más pequeña del país y una de las más pobres. Y el presidente Luis Abinader en su primer periodo de gobierno concentró mucho esfuerzo en el desarrollo de Pedernales. Quiero hablar de su provincia. Pero también Dionis Sánchez es uno de los legisladores de más vasta experiencia en el Congreso Nacional, tanto como diputado como senador. Entonces su salida del Congreso va a representar una situación que para él es un nuevo reto. ¿Qué va a hacer Dionis Sánchez? Pero con Dionis también hay que hablar de cuál va a ser la nueva recomposición política que tiene la República Dominicana a raíz de los resultados de las elecciones del 19 de mayo pasado. Pero con Dionis también hay que hablar de cómo el presidente Abinader va a sortear ahora la gobernabilidad en este nuevo periodo con el tema de la reforma fiscal, la reforma a la Constitución. O sea que con Dionis se puede hablar de todo. Mi querido Dionis, un abrazo fuerte. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, un placer estar aquí contigo, Víctor. De verdad que sí. Dionis, yo quisiera empezar por la parte personal. Tú tienes desde el año 2002 en el Congreso, ¿correcto? No. Desde el 6. Yo estuve como diputado. Del 2. 98. 2002. 2002. Un periodo no estuve, que fue cuando el PRD, ahí llegó Babeto, el hermano mío. Ah, sí, tienes razón. E Israel, que sí, los dos tú tuviste 98-2002 y después 2006-2024. Exactamente. O sea, tú tienes 18 años ininterrumpidos en la Cámara Alta, sí, en el Senado, sí, y 4 años anteriores como diputado. ¿Qué va a hacer Dionis Sánchez ahora cuando sale del Senado de la República, cuando sale del Congreso? ¿Cuáles son sus nuevas responsabilidades tanto en el orden político como profesional y personal? Mira, Víctor, precisamente en términos personales, muchas cosas dejadas de lado que uno va posponiendo por el tema de la política, de asuntos, no te voy a decir en términos profesionales porque yo hice una maestría en Derecho Constitucional siendo legislador. Y he seguido siempre actualizándome y preparándome. Pero aún eso uno deja también de lado la parte de la preparación, la parte de seguir uno en términos personales. Y en términos, a mí siempre me ha gustado la parte de invertir, más ahora que mi provincia tiene tanto potencial. Y tengo muchas ideas que en este momento son excelentes para ponerla en práctica, sobre todo en mi provincia. En términos políticos, yo sigo militando en la Fuerza del Pueblo. El soberano acaba de asignarnos la tarea de ser el contrapeso, el partido principal de la oposición. Han ido donde mí varios compañeros a proponerme la posibilidad de que aspire a secretario general. Y esto no lo digo porque siempre los políticos que le están proponiendo, no, es así, es real. Yo estoy precisamente en este momento analizándolo, porque ven en mí una persona que tiene carácter, que tiene firmeza, que tiene experiencia, coherencia, lealtad. Y entonces eso me han manifestado y estoy en ese proceso de ver esa parte que tiene que ver con el partido y que yo siento que nuestro partido necesita gerenciarlo de forma tal que la persona que sea el candidato, los temas no tengan que llegar precisamente donde él. O sea, que pueda haber una gerencia en el partido que se encargue de resolver esos conflictos que se dan entre humanos. El día a día. Donde quiera que hay grupos, agrupaciones, se dan conflictos naturales. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que al partido, a nosotros nos hace falta. Si no soy yo, que sea una persona que tenga esas condiciones que pueda realmente resolverlo. Más o menos por ahí anda Dionis en estos momentos en términos políticos. Seguir trabajando, me gusta el tema de la política. Seguir trabajando en mi partido, ya sea como en esa función o en la dirección política o simplemente como un miembro trabajando para contribuir a que yo creo que nosotros tenemos posibilidades al 28. Sí, porque Dionis sale del Senado, pero no de la política. No. Ahora, Dionis, hubo una actitud
marcada del presidente Luis Abinader y del PRM con una atención especial en la senaduría de Pedernales. Inclusive recuerdo que conversamos tú y yo hace unos meses y tú me decías que no tenías planes de repostularte, de ser nuevamente candidato a senador, porque entendías que ya había que darle oportunidad a nuevas personas, entendías que ya habías cumplido un ciclo. Sin embargo, las circunstancias, el presidente Fernández y la dirección del Partido Fuerza del Pueblo te dijo que no, que tenías que asumirlo porque el PLD apoyó a la candidatura de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Pedernales por tu figura, por el peso político tuyo. Sin embargo, veo que el PRM y el presidente Luis Abinader de manera decidida ha tenido un interés marcado en la provincia de Pedernales estos 4 años. Sí, mira, el presidente de un principio puso la mirada en Pedernales. Darle continuidad de alguna manera a lo que se tenía pensado, porque digo lo que se tenía pensado, porque mucha gente tú le puedes decir no, porque se tenía la intención, se estaba trabajando en esa dirección, pero al no ver resultados, entiende que no. Pero sí, tú sabes el problema que se tuvo durante muchos años para poder recuperar ese litoral costero que ha sido del pueblo dominicano, que es del Estado. Todo eso le pasó al gobierno de Leonel, a Hipólito, a Danilo, y todos quisieron hacer por Pedernales. A mí me consta, y siempre lo he dicho, de manera muy responsable, siempre lo he dicho. Pero la litis de los terrenos evitaba que se pudiera hacer. A finales del gobierno de Danilo es que se da un fallo, aquel fallo memorable que devuelve ese litoral costero al pueblo dominicano y que permite que el presidente Luis, que desde un principio, repito, puso la mirada en Pedernales y ha dado continuidad y está haciendo. Eso, evidentemente, que le da al presidente Luis una popularidad en Pedernales por encima de lo normal. O sea, estamos hablando, cada vez que yo lo medía, el presidente Luis en Pedernales tenía 72, 73%. De alguna manera, eso influye en las demás candidaturas. Independientemente a eso, nosotros no estábamos en seguir. Entendíamos que ya, de alguna manera, el rol que nos correspondía de nosotros luchar 20 años luchando por ese desarrollo, 20 años luchando para que se entienda el potencial que tiene Pedernales. Los que me conocen y los que conocen el historial saben que Pedernales no se mencionaba. Pedernales comienza a mencionarse a partir de que nosotros comenzamos a trabajar con eso, porque yo vislumbré las falencias, las carencias de la provincia y entonces de esa misma manera vi el potencial de desarrollo que tiene y entonces dije, bueno, si nosotros logramos desarrollar a Pedernales, crearemos la fuente de empleo, crearemos las oportunidades y en función de eso nosotros enfocamos ese tema. Al ver que el presidente Luis había dado inicio, dije, bueno, yo creo que ya yo cumplí mi rol. Sin embargo, te confieso que falta una parte y por eso me animé a aspirar, a volver a aspirar. Porque el objetivo, como te digo, no es ver llegar y salir turistas. Es que eso se transforme en bienestar, en oportunidades para la sociedad. Espero, se presenta el derrame. Claro. Espero que como está pasando en Puerto Plata. Correcto. En Puerto Plata llegan los cruceristas, pero se dinamiza toda la economía del puertoplateño. Correcto, que ahora yo voy a tratar de interesarme por el tema para que los pedernales entiendan lo que significa cada vez que va a un crucero, las oportunidades que se presentan, que el gobierno pueda también darle facilidad de algunos que otros inversionistas locales que puedan hacer las inversiones del lugar, que se conozca el programa de visita de cruceros para que sepan, bueno, yo voy a hacer una inversión de esta naturaleza, yo voy a vender tal o cual cosa que con los turistas que lleguen yo voy a poder que tú puedas llevar pedernalenses o personas interesadas en desarrollar allá en Pedernales a Puerto Plata y que puedan tomar como ejemplo cuáles son los puntos de mayor consumo y de mayor demanda. Correcto, ese intercambio es interesantísimo. Entonces, al ver eso, yo pensé, digo, bueno, ya mi rol, no. Entendí que falta la parte de que eso se pueda transformar en bienestar y en oportunidades. Yo espero que el nuevo senador y las autoridades, el presidente de la República, puedan hacer que esto se haga realidad. Que no sea solamente que se vea el desarrollo, que se vean los hoteles, que se vea la cantidad de turistas y que siga teniendo Pedernales las mismas necesidades. Eso fue lo que me animó a mí a yo asumir ya tarde, porque lo hice un poco tarde, la decisión, porque también estaba el compromiso con Manuel Alberto, mi hermano, que estaba aspirando a diputado,
que ha hecho un gran trabajo en el partido, en la Fuerza del Pueblo. Y nosotros somos una familia muy unida. Mi mamá es la líder y mi mamá habíamos hecho un compromiso que lo íbamos a apoyar a él. Bueno, entonces cuando se presenta la situación, el presidente Leonel manda a buscar la familia, incluyendo a mi mamá. Pues yo le dije a él siempre, no, mire, eso es un tema de familia, yo no rompo esos acuerdos ni con familia ni con nadie, yo los acuerdos los cumplo. Por lo tanto, esto es de esta forma. Y dijo, bueno, pues yo quiero hablar con la familia. Mando a buscar a mi mamá, mando a buscar a mis hermanos, estuvimos junto con él y él le propone una diputación al Parlacén a Manuel Alberto. Y ahí es donde entonces se crea la oportunidad para yo entrar a la boleta como senador, aspirante como senador. Pero la verdad es, hicimos un gran trabajo porque yo cuando asumo una causa lo hago. Gracias a Dios ganamos un diputado, que no era tan fácil. Porque... No, la tarea era que el PRM ganara la senaduría y las 2 diputaciones. Sí. Así era que estaba. Por eso cuando yo le propongo precisamente a este muchacho que sale como diputado, Rafaelín Pérez, le propongo para que él sea el candidato a senador de nosotros. Y me dicen, no, yo cojo la diputación si es contigo de candidato a senador. Pero yo doy gracias a Pedernales, de verdad. En un pueblo pequeño, la gente tiene una confusión con eso. En los pueblos pequeños hay más candidatura proporcional que en los grandes. Cuando tú ves en las provincias grandes, tú ves 2 o 3 candidatos a senadores. En los pueblos, en las pequeñas, eso es una cosa. No, además que dicen que pueblo chico, infierno grande. Sí, me recuerda a mi papá, que repetía mucho esa frase. Entonces, que Pedernales me haya tenido en el Congreso como su representante por 22 años, mi gratitud es eterna. Mi gratitud con Pedernales, sin ser una familia adinerada, sí de prestigio, porque mis padres, profesores, maestros, fundador del liceo, todo eso nosotros le pudimos sacar provecho, pero sin ser una familia adinerada. Manuel Alberto duró 8 años como diputado, Babeto, y 4 como síndico. Cuando él era síndico, yo diputado, siendo él diputado, yo senador. O sea, la verdad que Pedernales... La familia ha tenido un respaldo. Sí. Entonces yo auguro el mejor de los éxitos. Hoy precisamente llamé al candidato a senador, Augusto, ya lo había felicitado públicamente, y lo llamé para que en el momento que él entienda, que quiera ir al Senado, que quiera un tour, que quiera ver eso que yo no tuve, que pueda él tenerle ese avance, ese inicio, yo estoy dispuesto para colaborar, porque todo lo que vaya en beneficio de Pedernales, yo siempre voy a estar ahí. ¿A quién sustituye Dionis Sánchez como senador? Ángel Dinócrates Pérez. Claro que sí. Santico, a Santico, que había durado 8 años. Fíjate que nosotros, para que tú veas lo que es la política, esa fue la Alianza Rosada. Sí, en el 2006. Ahí iban, yo decía que habían 20 años de experiencia legislativa. Babeto, mi hermano, que tenía 8 años de diputado, iba como candidato a diputado. Toño. Sí, Toño. Que había sido senador 12 años antes que Santico. Y Santico 8 años. O sea, 20 años de Congreso habían ahí. Y nosotros, gracias al pueblo de Pedernales, pudimos llegar a la senaduría. Dionis, ¿cuál ha sido tu experiencia legislativa más traumática, la que te sientes que has tenido mayor dificultad en todos estos años en el Congreso y la de mayor satisfacción? Mira, la de mayor trauma fue el tema de la reforma constitucional con el presidente Danilo. Porque las guerras entre hermanos son guerras fratricidas y dan mucho dolor. Yo fui perseguido, se metieron a mi apartamento, había una unidad de vehículos siguiéndome. Eso fue terrible. Yo tuve en Asua que hacer un enfrentamiento que no trascendió, y en mi apartamento en un 5º piso, viviendo de aquel lado, se metieron en un momento difícil. Pero la que más me dolió de todas fue cuando yo tuve que retirarme del Senado, siendo yo el vicepresidente del Senado, con Reinaldo Pared Pérez de presidente del Senado. Una persona que siempre me distinguió, que fuimos amigos, que hubo un respeto mutuo, un respeto de doble vía. Reinaldo me trataba a mí de una forma y yo a él. Pero estábamos conociendo la ley de partido, y aquí empezó lo que terminó siendo la división del PLD, cuando comenzaron a cambiar las reglas de juego, que nosotros estábamos luchando para que se mantuvieran
la regla del juego de que nosotros siempre habíamos ido a procesos internos con nuestro padrón, no un proceso no interno abierto, y estábamos en esa lucha. Entonces, éramos 5 senadores y yo era el vicepresidente y el bufete directivo habla de último. Nosotros nos íbamos a retirar. Lo que quiere decir que a mí era que me tocaba decir que nos íbamos a retirar. Y yo enuncié todas las contradicciones con la Constitución que tenía el proyecto. Todas las partes inconstitucionales. Y dije que me retiraba. Y le pedía permiso a Reinaldo Pared Pérez, con quien no tengo más que respeto, admiración, cariño, pero fue duro para mí. Víctor, si tú analizas hoy el marco jurídico en este país que más sentencia de inconstitucionalidad tiene, es precisamente esa, y nosotros lo dijimos en el momento. Pero ese fue el momento más difícil como legislador, el tener que retirarme, no por retirarme, no, porque Reinaldo era el presidente y yo era el que estaba marcando el retiro de los senadores que lo íbamos a hacer. Bueno, yo te puedo hablar de muchos momentos de satisfacción. Por ejemplo, nosotros somos el proponente de la ley de los estados civiles, que es una ley bastante vieja. Esa reforma a esa ley con actualizaciones excelentes es totalmente nuestra. El presidente de la Junta, en un reconocimiento que nos hizo, dijo que era la ley país. O sea, que era una ley porque es una ley transversal. Imagínate, desde que tú naces hasta que fallece, esa ley tiene que ver con tus actos. Entonces, esa ley, yo al principio, tuve algunas diferencias con el presidente del Senado, porque yo estaba planteando en la ley algo que tiene que ver con algo que se da sobre todo en las provincias fronterizas. Se da en el país completo, pero sobre todo en las provincias fronterizas. Cuando una mujer tiene un hijo, no importa el estatus que tenga el papá, porque es natural, va y lo declara sin problema. Ahora, Víctor, tú tienes un hijo con una nacional haitiana que está ilegal y no hay forma de que tú declares ese hijo. Entonces se está vulnerando el derecho a ese niño que por el jus sanguinis le corresponde la nacionalidad. Pero también hay dominicanos que se prestan a declarar muchachos que son de nacionalidad, sobre todo nacionalidad haitiana, porque no nos llamemos engaño que extranjeros, sobre todo nacionalidad haitiana, sin ser sus papás. Entonces, ¿cómo resolver el tema de que ni se vulnere el derecho del niño, ni se afecte la soberanía declarando personas que no son dominicanas como dominicanos? Y entonces nosotros planteamos una prueba de paternidad. El oficial civil nota que ese muchacho no tiene rasgo de ser hijo de Víctor y dice, no, yo no te puedo declarar ese muchacho. Y tú insistes que tu muchacho es tuyo y él te dice, no, pues bien, una prueba de paternidad y la paga el Estado. Queda resuelto ahí el tema. Cuando yo le estoy explicando eso al presidente de la Junta, por nada del mundo él lo asimilaba. Yo no sé si era que yo no lo sabía explicar, no voy a decir, porque o él tenía algún tipo de... Porque cuando él se estaba evaluando, yo fui y le hice la pregunta y él después me confesó que la pregunta él no la entendió. Entonces quizá cuando estábamos tratando el tema, él se transportó a la pregunta y entonces yo siempre he tenido buena valoración del presidente de la Junta. O sea, siempre, desde que era presidente. El magistrado Román Jaques. Román Jaques, desde que era presidente aquí en la Junta del Distrito. Y después del Tribunal Superior Electoral. Correcto. Y me tocó evaluarlo para un proceso que yo quería que fuera él el presidente en ese momento. Pero él hubo una mala interpretación en la pregunta cuando estaba evaluándose y parece que él llevó eso al terreno ya cuando estábamos en el taller, en las comisiones. Y si no es por la doctora Dolores Fernández, que tiene mucho dominio del tema civil, porque ella duró mucho tiempo siendo directora de ese departamento a nivel nacional. Entonces ahí pudimos ya llegar al punto, y cuando esa ley se aprobó, el presidente de la Junta
dijo que era una ley país. Me invitó a mí, se hizo una mención, una cosa. Entonces, ese tipo de accionar son de las cosas que le dejan grandes satisfacciones a uno. También te puedo mencionar la ley de del espectro autismo, que es una creación de Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez. Esas son de las cosas que mayor satisfacción uno siente. Dionis, la inversión del gobierno del presidente Luis Abinader en Pedernales, ¿cómo ha calado, cómo se ha ido desarrollando a lo interno de la sociedad pedernalense? Mira, ¿qué te puedo decir con relación a... el proyecto va en camino. Va. Y yo he tenido que en muchas ocasiones desmentir, decir la verdad, decirle a la gente, no, se está haciendo un trabajo. Por ejemplo, yo estuve este fin de semana en mi provincia y como veedor yo quise ir a ver el proceso, aunque lo vi que no estaban operando, pero ya hay hoteles, 2 hoteles, 3 hoteles, que 1, 2, 3 pisos. O sea, el proceso está en trabajo. En el tema de lo que es la vía desde la carretera que va de Oviedo a Pedernales, vamos a decir, ahí en el cruce hacia Cabo Rojo, también se está trabajando mucho. Lo que está muy lento es la carretera desde Enriquillo a Pedernales. Muy lento. Eso no... yo tengo más de un año diciendo, probablemente 2 años, que de continuar así pasarán 2 o 3 gobiernos en lo que se termine esa carretera. Van muy lentos. Pero muy lento. ¿Y el acceso a Juancho? El tema de Barahona, precisamente ando con un video ahí que posiblemente hable de eso mañana en el Congreso. Una parte que le llaman el derrumbao. No derrumbado, no, derrumbao, que es antes de llegar a San Rafael. Que en varias ocasiones esto ha obstaculizado el paso y hay que dar una vuelta enorme por allá por Polo, salir de Barahona por Polo para salir por Enriquillo. Y si no se trabaja con esto, en cualquier momento eso puede provocar una tragedia. Y no se está trabajando, Víctor. No se está trabajando. Eso va a cumplir, yo tengo que precisar la fecha, pero tiene que estar cerca de cumplir 1 año. ¿Y las autoridades del Ministerio de Obras Públicas? No están trabajando con el tema. ¿Y están informadas sobre la situación? Claro. Si cuando se dio el caso, hubo una... Eso fue tan fuerte que hubo... tumbó una retrocavadora al mar. Que estaba trabajando ahí en el tumbado. Que estaba ahí trabajando en la vía. Y gracias a Dios, según se cuenta, porque también hay que hacer los anécdotas, que el sereno de la retro, el operador, estaba durmiendo en su casa. Ay, por suerte, para que no se haya caído con todo y retro para el mar. Sí, entonces cuando se fue la retro, estaban buscando, creían que él se había perdido la vida y gracias a Dios que estaba en su casa. Sí, él estaba en su casa. El hecho es que si esto no se trabaja, en cualquier momento puede haber una tragedia y no se está trabajando. Y qué bueno que ya no estamos en campaña, porque a veces uno hace esta denuncia cuando está en el proceso de campaña. Y dicen que porque quiere hacer daño electoral. Exactamente. Ahora no estamos en campaña, nadie está haciendo una denuncia por temas de asuntos de campaña. Si no se actúa rápido, presidente de la República, si no se actúa rápido con esto, podemos lamentar después. Dionis, la división del PLD empezó con las confrontaciones por la ley de partidos. Mira, no, eso es parte. La confrontación inicia cuando el presidente Danilo intenta de nuevo reformar la Constitución. No la primera vez en el 15, la primera no. La reunión de Juan Dolio. No, la primera no, porque la primera... Mira, el presidente Leonel nos decía a nosotros, es que realmente el presidente Danilo ha hecho un buen trabajo, refiriéndose a los primeros 4 años, y tiene una popularidad muy, muy alta. Ahora hay que ver cómo va a ser ese proceso, decía el presidente Leonel. Que se quiera o no, hay que respetarle a Leonel, que nunca ha entrado en modificar la Constitución para beneficio personal. Tú podrás tener diferencia con él, como la tenemos todos, pero tiene que reconocer, y el tiempo le dará la razón, de que nunca ha aceptado, y se lo propusieron en varias ocasiones. Se lo propuso Balaguer, y Amable Ariti fue el mensajero.
en el 2000 y luego Feli y una cantidad de senadores para que él reforme la Constitución. Y yo recuerdo que me dijo a mí bajando el ascensor del Palacio para eso del 2012, es que una cosa es que tú llegues al gobierno y la Constitución te permita reelegirte y otra cosa es que tú la modifiques. Y me dijo así mismo, si Danilo no es el candidato del partido, se va a dividir el partido. Porque acuérdate que estaba Margarita, su esposa en ese momento, que tenía una popularidad altísima, y sin embargo Leonel viabilizó todo. A los que aspiraban siendo funcionarios, le dijo que tienen que tomar una licencia para seguir con las candidaturas. O sea, viabilizó todo. Entonces, en el 15, cuando se da la reforma del 15, se da el tema de la reunión allá en Metro. En Metro se hacen 15 temas de los que yo participé y cuando se estaba discutiendo los temas. Recuerdo que estaba Reinaldo, estaba el gordo José Francisco Peñaguaba. Estaba Peralta, estaba yo, estaba Francis Vargas, Feli, en un momento tuvo Franklin. El fin es que se hace un acuerdo, pero Leonel lo viabilizó y hizo posible que también se diera en ese momento. Ahora, ¿por qué Leonel insistía en ese momento con los candados, los famosos candados a la Constitución, que fue de los puntos que no se cumplieron? Que están ahí en el pacto de los 15 temas, de los 15 puntos, y ese de los que no se cumplieron, ese es uno. Leonel no decía, es que va a volver a intentar reformarla para el 20. ¿Desde el 15? Sí. Desde el 15. Desde el 15. Eso está en mi libro. En el libro que yo estoy escribiendo está esa parte. O sea, Leonel Fernández les dijo a ustedes después de la reunión de Juan Dolio del 15, si no le ponen los candados a la Constitución, él va a intentar modificarla en el 20. Entonces, cuando inicia ese trayecto a querer reformar la Constitución para el 20, Víctor, es increíble, pero esta es la verdad. El partido marcaba 56% antes del 6 de octubre del 2019. 28 senadurías se ganaban. Y gente que estaba con el presidente Luis, en ese momento candidato presidencial, me contaron que cuando se dio el tema de la división, dijo Luis, somos gobierno. O sea, estaba cifrada en una división de este lado las posibilidades de que el PRM llegara al gobierno. Entonces, ahí arranca en ese propósito, porque entonces el presidente Leonel de alguna manera no permitió que el presidente Danilo reformara la Constitución y luego el presidente Danilo no permitió que Leonel ganara las elecciones. Eso es así. Al no ponerse de acuerdo, lamentablemente, bueno, o por suerte, no sé. Le abrieron la puerta de par en par del Palacio Nacional a Luis Abinader y al PRM. Así es. ¿Cómo evalúa Dionis Sánchez los resultados de las elecciones del pasado 19 de mayo? Mira, el pasado 19 de mayo está muy vinculado a lo que pasó en febrero. Yo te lo digo, por ejemplo, por la candidatura de nosotros. Yo arranco en diciembre. Cuando arranqué había una diferencia de casi 30 puntos entre el candidato del PRM y yo. Y en enero, a mediados de enero, ya nosotros nos pegamos por 8 puntos. Antes de eso no hice más encuestas. Vino entonces la elección de febrero y ahí él se despegó porque se vio imbatible. O sea, lo que hizo el PRM en febrero se vio superior, se vio por encima, se vio. Entonces eso le ayudó muchísimo. Pero si te fijas, las veces que el PRM ha ganado, tanto en el 20, en febrero y en mayo, el mayor aliado ha sido la abstención. O sea, nosotros, la oposición, no tuvimos la capacidad para movilizar la gente a votar. Esa es la verdad. Ya analizaremos por qué. En el caso nuestro, hay varios elementos ahí que ya lo estamos nosotros vislumbrando para tratar de corregirlo hacia un futuro. Pero eso es cierto. Además,
se hizo todo un montaje muy estratégico de parte del partido de gobierno y del gobierno de mostrar una percepción de que tenían un porcentaje muy alto y que para qué tú ibas a votar si tú no vas a votar por el gobierno, no tiene sentido. O sea, ese tipo de cosas los ayudó bastante. Una muy buena estrategia combinado con 9,000 millones de pesos disponibles. A eso iba. El presidente Fernández publica hoy un artículo en Listín Diario diciendo que el PRM no ganó, sino que compró las elecciones. Bueno, si se hablara del gasto real que hubo en este proceso electoral, como nunca. O sea, yo no olvido esa imagen en febrero, en un distrito pequeño, Juancho, el distrito de allá, José Francisco Peña Gómez, andar 8 jipetas Tahoe, llevándose el mundo por delante 4 o 5 días antes y durante el proceso, durante el día de la votación. O sea, una cosa... ¿Y qué hacían? ¿Estaban las jipetas allá? ¿Qué repartían? ¿Qué? Dinero. Efectivo. Dinero, porque estaban asignados funcionarios a esos pueblos. Y entonces, días después, porque en los pueblos pequeños todo se sabe, lo que tú decías ahorita. Días después ya se sabe cuánto le entregaron, cuánto le dieron, que un director de distrito reciba el día antes de las elecciones, donde votan 3,000 gente, reciba 7 millones de pesos. Eso es un escándalo, eso es escandaloso. Escandaloso. O sea, hubo una inversión de dinero como nunca. ¿Y cuál? Me podrán decir, no, Diony, pero tú sabes que todos los gobiernos, yo te puedo admitir que sí, que de alguna manera todos, pero no así. ¿Cuál vislumbra Diony Sánchez que será el futuro de la democracia dominicana a raíz de este triunfo tan avasallante del PRM? Bueno, ellos tienen grandes desafíos. Cuando tú no tienes contrincante, y no es que no lo haya, pero cuando tú no tienes contrincante del otro lado, viene el pleito interno. Usted lo dice por experiencia propia. Claro. Fíjate cuántos candidatos ya pensando en la presidencia tiene el PRM. La última vez que supe, me dijeron que eran 28. Entonces, tienen que hilar muy fino, porque ya no tienen a quién acusar. Ya no pueden seguir diciendo que el pasado gobierno, que el Congreso no me permite o que alguien no me permite que haga tal, que apruebe tal o cual cosa, porque lo tienen todo. Entonces, vienen todas esas decisiones que hay que tomar políticamente, reformas constitucionales, pactos fiscales y demás. Es una decisión que la toma el partido de gobierno, pero la asume también el partido de gobierno. Con todo el costo político que pueda significar, tienen que asumirlo. Por eso, los pasos que van a dar tienen que ser muy cuidadosos, porque tú no puedes aprobar una ley del DNI como la que se aprobó y luego salir diciendo que la oposición votó, que el otro votó, que no votó, que sé yo qué. O sea, todas esas cosas tiene que medirlo muy bien, porque el pueblo estará observando y nosotros, como principal partido de oposición, no renegamos a lo que el soberano la tarea que nos asigna, que es la de hacer una oposición constructiva, donde apoyaremos las cosas que realmente vayan en beneficio de la población, pero estaremos ahí vigilantes para proteger y ser el equilibrio en esta democracia incipiente que tenemos. ¿Qué va a pasar entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Terminará la Fuerza del Pueblo absorbiendo al PLD? ¿Se recupera el PLD? Mira, yo particularmente entiendo que el PLD tiene que pasar por un proceso de renovación, un proceso donde ellos tomarán sus propias decisiones. Ya de ahí a adivinar el futuro, adivinar lo que va a pasar, no estoy en capacidad de hacerlo. Lo que sí entiendo es que deben también pensar muy bien en su proceso de renovación, para brindar nuevas esperanzas, para que de alguna manera el pueblo retome la confianza perdida y puedan ellos tener un proceso de crecimiento. Porque de alguna manera nos conviene a la oposición que los partidos de oposición se fortalezcan, porque conviene a la democracia y porque además
en un proceso que venga, será mucho más fácil poder llegar a entendimiento de forma tal que podamos construir una opción de poder. En el caso de la Fuerza del Pueblo, ¿se mantendrá Leonel Fernández como candidato para el 2028? Mira, eso es impredecible, porque eso lo va a marcar el pueblo. Lo que sí te puedo decir que Leonel es una persona que está entera, goza de buena salud, se mantiene muy activo, se mantiene más actualizado que cualquier joven. Tú puedes hablar con Leonel de cualquier tema nacional, de cualquier tema del momento. Yo recuerdo que cuando estábamos discutiendo los temas de fideicomisos, yo estaba en España y de allá de Funglode nos encontramos en el aeropuerto. Inclusive la joven tuvo que facilitar, porque la cantidad de material que yo le traje a Leonel para actualizarse con el tema de fideicomiso, solamente hablando con la gerencia de la línea y ella que tenía buenas conexiones para permitir el sobrepeso. Y después de eso fue un funcionario a visitarle del gobierno para hablar de fideicomiso, y cuando se encontró con la cantidad de libros que Leonel estaba en ese momento, dijo, no, pero yo no sé a qué yo vine aquí a hablarle a ustedes de eso. Y entonces comenzaron a hablar del tema. No vine a explicarle, sino a que me enseñe. Exactamente. Entonces se trata de una persona que siempre está muy, muy activo, y te repito, goza de excelente salud, lo que quiere decir que estará en el partido, estará dando lo mejor de sí, estará haciendo lo que corresponde hacer en el momento, y si en el momento indica que él es la persona para ser el candidato, bueno, pues excelente, pero será el momento el que va definiendo eso. La valoración y opinión de Dionis Sánchez sobre el senador electo del Distrito Nacional, Omar Fernández. Mira, Omar es un joven con mucho futuro. Cuando tú te pones a analizarlo, a Omar ha adquirido una madurez, tiene 32, 33 años. No es un joven que tú lo ves acelerado, haciendo las cosas. No, tú lo ves con una paciencia, con una calma. Y acaba de tener una victoria que se hablará mucho de ella, porque fue el partido de gobierno el que hizo una batalla a nivel nacional. Era todo el mundo que estaba pendiente de este proceso. Solo él debe cuidar sus pasos, porque el que está en estos temas de la política, el que tiene su vida pública, no se ve un joven que esté metiéndose en temas, en lío, en cosas. Lo que quiere decir que si él continúa así, de la forma que lo ha estado haciendo, diputado jovencito, acaba de ser senador con 32, 33 años, él tiene un buen trayecto a recorrer. Pero ese futuro pudiera ser para el 2028 y la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo. Mira, yo en ese tema no me quiero meter. Ese tema se lo quiero yo dejar a padre e hijo. Que lo discutan entre sí. ellos. Dionis, la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo, ¿se va a elegir ahora en un nuevo Congreso, en una elección interna? ¿Cómo será el proceso de renovación a lo interno de la Fuerza del Pueblo? Mira, el pensado que tenemos nosotros es someternos todo a la base del partido. Que sea el partido que haga una evaluación de su dirigencia. Fíjate que nosotros tuvimos que hacer un congreso en medio de una pandemia, y mucho de la dirigencia se hizo de manera provisional. Cuando llegó el momento de hacer el congreso elector para escoger las autoridades, tuvimos que posponerlo, lo que quiere decir que está pendiente eso, pero nosotros queremos hacer una revisión completa de nuestros estatutos, y estamos más o menos pensando iniciar el congreso del partido en octubre para terminar a principio de año. O sea, esa es más o menos la idea que estamos valorando. No hemos tomado ninguna decisión todavía, pero esa es la idea que estamos sopesando. Comenzar a preparar desde ya el Congreso. Nosotros estamos en el proceso de evaluar el proceso pasado. En ese tema estamos haciendo las evaluaciones, haciendo los levantamientos, viendo a ver las cosas positivas para mantener y fortalecerla,
y dónde fallamos, dónde pudimos ser mejor para entonces corregirla. En ese proceso estamos en este momento. Y hacer un congreso donde todas las autoridades a nivel nacional, desde el distrito municipal hasta la dirección política, hasta la dirección central, se ha sometido a que la militancia decida en este momento coyuntural que vivimos, en este momento donde nos colocamos como el segundo partido de oposición, nosotros tengamos las autoridades del partido que merecemos, que necesitamos. Hay en un proyecto, Víctor, hay gente que, y tú lo comparas con el proyecto de Duarte, cuando Duarte quería formar, entendía, soñaba y lo veía que era posible tener una nación llamada República Dominicana. Sin embargo, gente que estaban cerca, luchando, entendía que no era posible, aún luchando con él, como es el caso de Santana, que terminó anexando el país a España. Así en los proyectos políticos también. Nosotros estamos luchando porque entendemos que tenemos posibilidades hacia el 28 y que si corregimos y fortalecemos esta entidad política y más cercana al pueblo, podemos lograrlo en el 28, pero hay gente que no. Entonces, a ese tipo de gente así, o ellos se hacen a un lado o nosotros, la militancia lo hace a un lado. Porque en esto debe estar el que tenga la coherencia suficiente, tenga la capacidad para hacer oposición, porque es repito, es el rol que le asignó. El soberano nos asignó ese rol y tenemos que cumplirlo. Y por lo tanto, luchar para llegar al poder. Entonces, en ese caso, el que entienda que no es momento o que no hay posibilidades, debe hacerse a un lado y dejarnos a los que sí creemos que es posible. ¿Ha tomado Dionis Sánchez ya la decisión formal de inscribir su candidatura a la Secretaría General o está todavía sopesándolo? No, yo estoy sopesándolo porque de verdad que me han visitado personas que yo no pensé, que ven en mí la posibilidad de hacer un trabajo en la Secretaría General. Porque te puedo decir, Víctor, donde quiera que el partido me mandó, me asignó, hicimos un papel que la misma dirigencia lo reconoce. Nosotros estuvimos resolviendo conflictos en Baní, nos asignó a Monseñor Noel, y hicimos un trabajo que todo el partido lo reconoce, porque a veces hay que tener también carácter. Claro. Con respecto a la reforma fiscal que ha anunciado el gobierno y con respecto al proceso de reforma a la Constitución que también ha anunciado el presidente Luis Abinader, la opinión del senador Dionis Sánchez. Mira, la reforma fiscal tenemos que ver por dónde viene el gobierno. Porque hasta hace unos días el gobierno, los funcionarios, el presidente decía que todo marcha muy bien. Y ha tomado prestado más dinero, y esto no es tema de campaña. Esto no es tema de campaña. Más dinero que todos los gobiernos juntos de Danilo hacia atrás. Ha manejado alrededor de 4 billones. Una cosa de loco. Entonces, ¿hacia dónde va esa reforma? ¿Va a cargar más a la clase media pobre de este país? Entonces nosotros estaremos vigilantes de las propuestas que ha de hacer el gobierno con relación a la reforma que pretende hacer. Porque antes de hablar de una reforma, deben decir cuánto y de dónde salió todo el dinero que se gastó en este proceso que acaba de concluir. Y la reforma constitucional, yo comentaba ahorita, yo aspiro a que un día nosotros podamos decir, la Constitución Dominicana cumple 40 años. Sin que le hayan puesto la mano. Sin tocarla. La Constitución Dominicana cumple, o sea, cuando yo veo que esos países celebran, yo que me gusta el tema constitucional, cuando yo veo que esos países celebran, como celebró España cuando cumplió 40 años, que ya va casi a 50,
Debe tener 44. Aquí la parte que más tiempo ha durado, la Constitución que más ha durado, fue la de 1994, que duró 16 años. O la del 66 duró más. No, la del 66 duró más. La del 66 fue la que más duró. La del 66 hasta el 24 duró 18 años. Esa es la que más ha durado. Porque siempre... Pero la reforma de los últimos tiempos constitucional que se hizo con más solidez, con más tiempo, sin la premura de una crisis política, sin la premura de una reforma constitucional para reelegirme, fue la del 2010, que ha sido tema de consulta de los países de la región para más o menos algunos temas de esta constitución tan avanzada. Entonces yo entiendo que hasta el momento lo que se ha planteado como razones para reformar la Constitución no es suficiente para hacerlo. La independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público será independiente siempre que las personas que coloquen ahí lo hagan así. Hasta ahora lo han hecho así. Los candados para la reforma a la Constitución. Bueno, tú vas a reformar la Constitución para ponerle candado. Usted dijo ahorita que fue parte de lo que quedó pendiente de los pactos. Sí, eso quedó pendiente, pero entonces ya lo que hay es que no hacerla. Lo que hay es que no hacer la reforma, porque los candados son para que no se reforme o para ponerla más difícil la reforma. Entonces, hasta ahora no se ha dicho razones para que se dé lugar a una reforma constitucional. Yo creo que la regla, la ley madre, no debe tocarse por cualquier cosa. Bueno, Diony, me alegro mucho de haber tenido la oportunidad, agradezco la oportunidad de conversar contigo sobre este y otros temas. Yo reconozco en ti una persona de mucho valor, de mucha experiencia, de muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de entrega, no solamente en favor de tu provincia Pedernales, sino del Senado de la República y del Congreso en sentido general. Creo que es una pérdida sensible tu salida del Congreso, pero me alegro de verte en esta actitud, saber que estás renovando votos intrapartidarios para poder asumir responsabilidades a lo interno de la Fuerza del Pueblo y seguir apoyando al presidente Leonel Fernández, a quien tú has escogido como tu líder político y a quien le has ofrecido también muchos años de tu vida y de tu apoyo y de tu trayectoria. Te auguro muchos éxitos. Desde aquí tú sabes que me reitero a tus órdenes. Tú y yo somos amigos de hace muchos años y tenemos amigos como mi querido Jorge Fabio. Jorge Fabio, mi hermano. Así que yo te deseo muchos éxitos y tú sabes que desde aquí estaremos siempre a la orden y espero que Pedernales pueda, independientemente de que sea con el gobierno del presidente Abinader o de cualquier partido, pueda ir logrando todo esto que está pendiente. Y me gustó mucho algo que dijiste. No es solamente que el barco llegue y toque puerto, sino que pueda derramarse ese beneficio económico para los pedernaleños. Correcto. Yo, Víctor, darte las gracias por esta oportunidad. Sabes que tú y yo somos amigos. Además, agradezco mucho a tu papá, porque en un momento de algunas diferencias entre tú y yo que fueron salvadas, él hizo una llamada y de verdad, y a nuestro hermano, y a nuestro hermano Jorge Fabio, también, que es un amigo común que tenemos. Yo salgo del Senado de la República muy agradecido del pueblo de Pedernales, muy agradecido de los colegas que me tocó, los que son del PRM, los que fueron del PRD, los que son del PLD y de la empleomanía con quien me llevo de maravillas en el Senado. Fíjate que yo tengo una carrera dilatada en el Senado, 18 años consecutivos, y por allá, por mi oficina, han pasado gente que no han podido ni hablar por el hecho de que yo me voy. Pero esa es la ganancia que yo puedo decir de la política hasta el día de hoy. El trato, las relaciones. Yo soy directo, soy frontal, pero no soy hiriente ni soy ni insulto. Por ejemplo, las veces que hago oposición, claro, lo hago con una forma como soy, frontal, pero no insultando. Entonces, yo creo que de eso se trata la política. Cada quien plantea su posición, pero debe ser con el respeto debido. Muchísimas gracias, Diony. Amén. Señores, a ustedes mantengan la sintonía con su podcast Víctor en Vivo. Nosotros continuamos con nuevas entrevistas, nuevos comentarios, análisis desde esta plataforma. Hasta luego.